Olá, você que nos assiste pelo canal do Colégio Porto Real, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. O Colégio Porto Real é um colégio de educação personalizada, localizado no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A gente está há quase 15 anos trabalhando pela excelência na educação e para fortalecer as famílias. Esse é um dos pilares fundamentais do colégio. E eu estou hoje aqui com a Esther, que é a coordenadora do Fundamental Feminino. É um prazer estar aqui também, Andréia. Pois é, faltou me apresentar. Eu trabalho no colégio já há muitos anos, há quase 10 anos que eu estou no colégio. Eu trabalho na comunicação do Colégio Porto Real, então tenho a alegria de divulgar esse colégio que eu realmente me apaixonei também pelo projeto. Estamos aqui também com a Adriana, que é uma das fundadoras do Colégio Porto Real e a diretora pedagógica do Fundamental Feminino. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia, Andréia. Muito bom estar com vocês duas aqui, com esse nosso convidado muito especial. Pois é, então estamos também com um convidado muito especial, vindo direto da Espanha, o Afonso Aguilera. Muy bien, me alegra mucho estar aquí con vosotras. Sí, muy bien. Então, o Afonso, ele é engenheiro civil, ele foi diretor do Colégio Tarramar, em Madrid, por 11 anos. Atualmente, ele é presidente da rede educativa Arenales, que conta com mais de 30 centros de ensino na Espanha e em outros países. Desde 2015, é presidente da Confederação Espanhola de Centros de Ensino. Ele é também autor de 12 livros sobre o tema de educação e antropologia, além de ter mais de 400 artigos publicados em diversas revistas e periódicos. No Brasil foram publicados diversos títulos seus também, entre eles Educar o Caráter e Educar os Sentimentos, e atua como assessor de instituições educacionais em mais de 40 países. Muito bem, é uma alegria o Colégio Porto Real estar recebendo a visita do senhor. Não é a primeira vez que ele visita, né, Adriana? Não, o Afonso já esteve aqui com a gente uma vez em 2014, né? O colégio ainda estava começando, a escola pequenininha lá na nossa 285, e como a gente estudava muito, né, para a formação das nossas famílias, para a formação das nossas professoras, formação dos nossos alunos, a gente debruçou muito nos escritos do Afonso, e quando a gente soube que ele viria ao Brasil, a gente cavou essa oportunidade, né, de estar com ele num lançamento, se eu não me engano, foi o lançamento do Educar o Caráter em português aqui no Brasil. Então, uma alegria muito grande poder recebê-lo novamente aqui, agora na Casa Nova, né? Isso, então hoje a gente vai aprender, vai conversar sobre educação personalizada e sobre os caminhos da educação. Bom, primeiro também dizer que esse é um momento muito especial, a visita, receber a visita do Afonso, nesse momento em que o colégio está partindo para uma nova etapa, né? Vamos começar o ensino médio, né, no próximo ano. Exatamente, então acho que é um momento muito especial que acontece essa nova visita, né? Bom, o senhor já está à frente há algum tempo de colégios trabalhando no campo da educação. A gente está percebendo grandes mudanças no âmbito educacional. As pessoas percebem nas novas tecnologias, né, um caminho ideal para a educação. Por outro lado, é comum a gente ouvir também que os alunos de hoje apresentam uma carência maior, tanto em conhecimentos acadêmicos, quanto em aspectos mais profundos, como o senso de esforço, o respeito, a responsabilidade. O que o senhor, isso é um grande desafio, né, para as famílias também, o que o senhor pensa a esse respeito? Diria que a gente está atualmente avançando em matéria educativa? Bien, o sea, yo pienso que en todas las sociedades y todas las personas, sobre todo que trabajan en la educación, siempre se hacen esa pregunta, ¿no? Si estamos mejorando o no, o estamos retrocediendo. Y claro, yo veo que echando una mirada atrás en la historia de la educación, yo veo que casi siempre todas las sociedades han sentido una cierta frustración con el resultado de la educación de la siguiente generación. Porque yo recuerdo mi padre siempre decía que nuestra generación era peor que la suya, pero mi abuelo decía que su generación era mejor que la de mi padre, y leyendo los clásicos de la literatura y de la filosofía, de la antropología, yo veo que siempre ha sido una constante, desde Aristóteles hasta Séneca o los autores medievales, igual siempre expresaban como una cierta frustración sobre el éxito de la educación. Y yo creo que eso es algo connatural, porque
todas las personas ponemos en la educación de la siguiente generación una gran esperanza y una gran ilusión, y en cierta medida siempre hay una frustración, que me parece que también es natural, porque las personas somos libres, ¿no?, de asumir o no lo que nos dicen. Y creo que cualquier educador tiene que contar con eso. Es verdad, puestos ya a decir una cosa un poco más concreta de nuestro tiempo, y es que las sociedades evolucionan y cambian, y hay cosas en las que evolucionan positivamente y otras en las que evolucionan negativamente. Y yo diría que precisamente el desarrollo económico hace que haya más comodidades, haya más facilidad, haya toda una serie de cuestiones que hacen más difícil, por ejemplo, la cultura del esfuerzo, porque evidentemente una sociedad que ha tenido menos medios se esfuerza más por salir adelante que otra que le viene todo dado. Y por eso, pues muchas veces el desarrollo económico y el aumento de las comodidades de vida trae consigo que la educación sea más difícil. Porque, por ejemplo, ser educado en el esfuerzo, en la templanza, en la austeridad, cuando la vida es difícil, pues es más fácil que cuando la vida es fácil. Y yo creo que hay que contar con eso, y hay que contar con que el tener más medios pues supone que vivimos mejor, pero también supone que es más difícil educar, y tenemos que poner más empeño, pensar más, hablar sobre esto como estamos haciendo ahora, pensar qué hay que hacer para que nos vaya mejor. Sim, sem dúvida. Acho que a Adriana pode comentar um pouquinho também, né, sobre essa questão das tecnologias e a questão do esforço, né? Há pouco tempo você deu uma formação lá no colégio justamente sobre a geração, sobre essa geração, né, muito ligada às tecnologias, geração ansiosa. O que você pensa sobre isso? Porque hoje em dia, né, a questão desse envolvimento das famílias estarem mais presentes e mais pendentes, pensando, trocando ideias, é uma dificuldade, né? É um desafio, né, para as escolas. Hoje a tendência é justamente a família que deixa ali os seus filhos diante das telas, a criança já está matriculada na escola e a família pensa, já tá bom, já estou pagando uma boa escola e isso já é o suficiente, né? Mas a família esquece de parar para observar que os desafios, como o Afonso falou, são muito maiores hoje em dia, né? Que é preciso parar para pensar, é preciso parar para estudar, entender de fato como as coisas vão se desenvolvendo para o pai e a mãe poderem interferir da melhor maneira, né? E é isso que a gente costuma propor muito na escola, né? Essa reflexão com os pais. Não tem muito, assim, as receitas prontas, né? É preciso se aprofundar através da experiência, dessa troca de experiências. Eu queria... Sí, a mí me parece, por ejemplo, que transmitir a los hijos el patrimonio económico es fácil, pero transmitir el patrimonio cultural ya no es tan fácil. Sí. Transmitir los valores, transmitir los principios, transmitir el patrimonio ético que tienen los padres es más difícil y no es inmediato. Porque, repito, está la libertad. Si uno tiene, por ejemplo, quiere adiestrar a un animal doméstico, pues sigue unas fórmulas, unas cuestiones y lo consigue. Pero afortunadamente con los hijos eso no funciona, sino que tiene que ser siempre una propuesta que ellos pueden aceptar o rechazar, y es un esfuerzo de comunicación de valores en la familia y en la escuela que tiene una importancia decisiva. Sim. E hoje em dia nós ainda temos esse desafio da competição com as redes sociais. Claro, porque antiguamente la educación que recibía una persona venía de lo que veían sus padres, de lo que veía en la escuela y muy poco más. Sí. Ahora los canales por los que llegan informaciones, valores, ideas a la nueva generación son infinitos y los padres no lo pueden controlar, y eso pues tiene que hacer que la educación sea como más pensada, más reflexiva, más dialogada, menos autoritaria. Y bueno, yo creo que si lo sabemos gestionar, el resultado será mejor. Hay que verlo siempre positivamente. Sim.
Agora, Afonso, pensando um pouco nisso, no que o senhor falou antes, que a gente tem essa dificuldade de educar atualmente por essa questão de uma maior comodidade, enfim, desenvolvimento econômico atualmente. Eu queria saber, por exemplo, diante de as crianças também têm uma maior dificuldade de lidar com a frustração, né? E ficam com aquele sentimento de raiva, e às vezes os pais, mesmo insistindo, né, em ajudar nessa educação, é difícil de lidar com essa frustração da criança. Claro, es que precisamente la resistencia a la frustración es una cualidad que se pierde cuando hay mayores comodidades, y eso le pasa no solo a los hijos, sino también a los padres y a los profesores. Nos hacemos menos resistentes a la frustración, nos hacemos más impacientes, igual que estamos acostumbrados a que los resultados con un clic se consiguen, y pidiendo en Amazon te traen lo que pides, y nos parece que la educación también, pagando un colegio, diciendo una serie de cosas, incluso leyendo un libro, pensamos que ya va a estar resuelta, pero afortunadamente no. Pero yo creo que eso es parte de la grandeza de lo que supone la persona, y de que hay que atender a cada una de una manera específica, que no basta con aplicar una receta general. Y yo creo que eso es muy bonito, porque quiere decir que la persona es una cosa muy especial, cada una, y que no valen fórmulas generales, y que hay que conocer muy bien a cada persona, y todo eso está en la grandeza de la educación en la familia y en la escuela. Sim. E uma outra questão também que acho que tem relação com o que o senhor falou, essa questão do patrimônio cultural a se transmitir aos filhos. Muitas vezes eu sinto que os pais se sentem, não sei se fracos, ou se sentem mais frágeis nesse sentido de não terem recebido tanto um grande patrimônio cultural, ou às vezes também de não terem, às vezes até a força de caráter, uma força de caráter Sim. maior, assim. Yo creo que yo he visto muchas veces a familias muy sencillas que educan a sus hijos, que evidentemente van a tener un futuro profesional y cultural mucho más alto, y lo hacen muy bien, porque los hijos no esperan que sus padres sean unos genios ni que sean personas, los quieren como son. Y yo creo que lo que esperan los hijos es ver en los adultos, tanto los padres como los profesores, un deseo de mejorar. Porque en el fondo lo que la educación más valor tiene es transmitir ganas de ser mejor. Y eso lo aprenden viendo a los padres. O sea, si uno procura crecer como persona, procura hacer las cosas mejor cada día en su trabajo, en sus obligaciones personales, los hijos lo ven y lo aprenden, y eso es lo que vale. No es tanto dónde están de nivel cultural, sino que manifiesten deseo por mejorar. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Qualquer coisa, a Esther ajuda a gente com a tradução, tá? Então, à luz da pedagogia personalista, né, da educação personalizada, a gente reconhece o valor único de cada pessoa, de cada aluno. E buscamos formar, né, a liberdade interior desses alunos por meio das virtudes. Como o senhor vê o papel da disciplina na escola? Em particular, como equilibrar o cultivo da ordem, do respeito às normas, com o desenvolvimento de uma autonomia moral e da responsabilidade pessoal, sem cair no autoritarismo ou no permissivismo? Mira, hay muchas familias que en su juventud fueron educadas en un régimen de mucha exigencia, de esfuerzo, de pocos medios, y entonces tienen una especie de herida o de trauma y quiere que a sus hijos no les falte nada. O sus padres fueron autoritarios y él quiere ser lo contrario. O su padre le ponía unas normas muy estrictas y él quiere ser más flexible. Pero ahí es donde yo creo que es importante personalizar la educación, porque hay que educar a los hijos o a los alumnos no en base a los traumas de la propia juventud, sino en base a la necesidad de la persona que queremos educar. Porque a lo mejor uno tiene la idea de que él cuando era pequeño no tuvo los medios que hubiera querido tener y le da muchos medios a sus hijos, y sus hijos precisamente necesitan lo contrario. Necesitan tener pocos medios y abrirse camino y ser más esforzados,
O a lo mejor uno piensa, es que mis padres fueron muy exigentes y muy estrictos y yo no lo quiero ser así, pero a lo mejor tus hijos precisamente necesitan eso, porque lo que les falta ahora es alguien que les ponga límites, que tenga unas normas claras en casa o en el aula. Y yo creo que por eso es muy importante siempre pensar en la persona a la que estamos dirigiéndonos, no educar pensando en las cosas que a nosotros en el pasado nos afectaron, porque a lo mejor son muy diferentes. La sociedad es muy diferente ahora que hace 25 o 30 o 40 años, muy diferente. Los que tenemos cierta edad lo sabemos y los que no lo tenéis, pues yo os lo recuerdo. Sim, E na escola, como que a gente também na escola, como que a gente pode ver o papel da escola nessa parte da disciplina também, né, de buscar a liberdade interior, sem também que a escola fique ou autoritária ou permissiva nas suas normas, né? Yo diría que la disciplina es importantísimo. De hecho, a mí me gusta mucho la historia de la educación y siempre hago referencias porque la escuela en sí misma es una organización muy poco natural, porque es muy poco natural poner a 20 o 30 niños en una sala delante de un adulto mañana y tarde durante 15 o 20 años. Es una cosa muy extraña. Sin embargo, ha sido una experiencia tan extraordinariamente positiva que ahora mismo en todo el planeta es obligatorio, y es obligatorio para edades muy largas durante mucho tiempo y en todo el mundo. Y esto es porque una de las cuestiones que más tempranamente se descubrió en la escuela es que las personas, cuando son sometidas a autoridad, tanto en la escuela como en la familia, aprenden a obedecer a otro y aprenden a contener los propios impulsos primarios. Y gracias a eso, con el tiempo, luego son capaces de obedecerse a sí mismo. Porque uno primero aprende a contener sus propios impulsos obedeciendo a otro. Y cuando ya ha sido capaz de integrarse en una cierta disciplina, luego es capaz de él tomar las riendas de su vida y obedecer su voz interior, de su conciencia, y tomar el gobierno de su propia vida. Y esto, sin ser sometido a disciplina, es imposible, porque las personas son completamente sometidas por sus propias pulsiones y se convierten en personas egoístas, en personas sin voluntad, sin capacidad de ser protagonistas de su vida. Entonces yo diría que la disciplina es muy importante, y yo lo que haría es una llamada a las familias a respaldar la autoridad de la escuela. Porque una de las cosas que en las últimas décadas yo observo, que creo que es una pérdida muy importante, es que si la escuela no es respaldada por la familia y no puede ejercer esa misión de disciplina, el resultado de la educación de sus hijos será mucho peor. Entonces, que si el colegio hace algo mal, por supuesto que hay que decírselo, ¿eh? Yo no es que quiera defender los errores de nadie. Yo lo que digo es que por principio la familia tiene que respaldar a la escuela, porque si no lo hace, la familia será la principal perjudicada. Sí. Y esto creo que hay que repetirlo, porque yo entiendo que unos padres sufren viendo que su hijo ha pasado por una determinada dificultad, pero es parte del entrenamiento que necesitamos las personas. Isso, Adriana comenta bastante esse assunto, né? Como a criança se sente diante de um pai que às vezes questiona o que a professora, né, teria feito, e como isso, ela procura orientar as famílias nesse sentido, né? Isso, no colégio a gente consegue ver claramente o comportamento daquelas crianças, né, que a gente identifica quais as famílias ali, através do comportamento da criança, que confiam realmente na escola e respaldam essa autoridade da escola, e aqueles que não. Porque enquanto eles ainda são pequenos, né, enquanto ninhos, os pais não transmitem essa autoridade, mas a gente ainda consegue levar. Mas na hora que eles chegam na adolescência, sim, se os pais não transferem essa autoridade, os professores não conseguem assumir, e aí volta para casa o problema. Sí, yo pienso que tiene que haber una lealtad mutua en las dos direcciones, y la escuela tiene que apoyar la autoridad de los padres, sí, y los padres tienen que apoyar la autoridad del profesor, y esa buena sintonía es la que asegura que las cosas vayan mucho mejor. Sí. Sobre essa questão também dessa disciplina
que nós temos que dar, né, às crianças, aos adolescentes, há também uma certa dúvida que existe com relação a, tudo bem, existe uma disciplina, existe também um certo cuidado, um certo zelo também com relação às coisas que você deixa que a criança assista, ou que o adolescente assista, ou coisas que vai ler. Agora, em que momento em que essa vigilância, esse zelo, eu já posso dar um pouco mais de uma certa autonomía para o adolescente o para aquela criança, para que ela críe esa autonomía, ¿no? Sí, o sea, yo creo que muchas veces los padres, y a veces también en la escuela, se quedan en una tarea como de cuidado, de decir, alimentar, vestir, escolarizar, resolver problemas, pero precisamente lo que hace falta es ver personas que no simplemente necesitan ser cuidadas, sino que tienen que ser educadas, y que hay que hacer un esfuerzo de reflexión de cómo transmitir los principios y los valores que vertebran la cultura familiar y la cultura de la escuela a esas personas, que luego podrán aceptarlos en mayor o menor medida, porque creo que cada uno es libre de conformar su propia cultura personal, pero que tiene que haber un esfuerzo compartido entre la escuela y la familia, que es como resulta eficaz para que esa transmisión funcione y que no sea simplemente resolver problemas. Uhum. Mas, Alfonso, assim, por volta de que idade, mais ou menos, seria bom que os pais e até mesmo os professores deixassem realmente a criança fazer uma escolha? No sentido, por exemplo, os telefones, né? Os pais orientam, olha, não é para usar o telefone, né? Então, em que medida, a partir mais ou menos de que idade a gente poderia falar assim, olha, eu estou te orientando. Agora, se você não fizer, ok. Yo, cuando me preguntan a qué edad un chico o una chica puede tener teléfono móvil, yo les respondo a la familia, ¿a qué edad podrías dar a tu hijo llave de casa? ¿A qué edad puedes dar a tu hijo decir que se quede cuidando en casa él solo a un hermano pequeño? ¿A qué edad mandarías solo al niño a hacer una compra? Pues me respondería, pues hombre, depende de la madurez que demuestre. Pues lo mismo digo, el día que tu hijo demuestre madurez, autocontrol, autonomía, responsabilidad, prudencia, para una serie de cosas, pues tendrá la madurez necesaria para tener un teléfono. Pero creo que no es una cuestión de fecha de nacimiento, ¿eh? Es una cuestión de crecimiento en la propia responsabilidad y autonomía, y eso es lo que yo creo que hay que analizar. E o que é chave para desenvolver essa maturidade? Qual é o papel dos pais, né? O que eles têm que buscar para desenvolver essa maturidade? Yo pienso que es muy importante la conversación. O sea, los adultos con gran facilidad caemos en la costumbre de dar órdenes, dar consejos, decir lo que hay que hacer, sentenciar, juzgar. Y creo que tenemos que hablar con los hijos, no digo como si fueran adultos, pero considerando que son personas maduras y que piensan y que tienen sus ideas. Y yo por lo menos siempre que hablo con chicos o chicas jóvenes me sorprendo de que tienen una madurez superior a lo que yo habría supuesto para su edad y que dicen cosas muy, muy razonables, muy bien pensadas y que valoran mucho que los adultos les traten como personas inteligentes y que las cuestiones que a nosotros nos suponen una duda de cómo decidir, a lo mejor las podemos decidir con los hijos y lo podemos decidir en familia, ¿no? Y yo creo que si, por ejemplo, hay una conversación en familia acerca de el uso de la tecnología, pues a lo mejor pues llegamos a la conclusión todos de que es mejor que en el almuerzo o en la cena pues no tengamos la pantalla delante o que tengamos determinadas formas de trabajar y de tratarnos en casa. Y yo creo que siempre que se pueda, que las normas que rigen la vida de la casa, incluso de la escuela, sean de alguna manera participadas, me parece que siempre que se pueda es positivo, porque la gente tiene que asumir en lo posible las normas por las que vive. Verdade. Adriana,
fala um pouco isso, né? Se você vai chegar no momento de dar a chave de casa para o seu filho, ele tem que ser capaz de realizar algumas tarefas para cuidar do irmão. E a gente percebe, às vezes, que as famílias têm um pouco de dificuldade porque quer proteger muito os filhos, cuidar muito dos filhos e se adianta, às vezes, fazendo por eles, né? Até no âmbito dos estudos, isso também pode acontecer um pouco. Yo pienso que los adultos tendemos a considerar que los niños son menos responsables de lo que son. Y yo creo que un niño, cuando se deposita confianza en él, responde positivamente. Y porque el niño está acostumbrado a ser tutelado en todo. Cuando ve que despierta confianza en el adulto y que confía para hacer una tarea, él se siente enormemente orgulloso y impulsa mucho su desarrollo personal, me parece. O que o senhor acha que é o maior desafio nessa formação do caráter hoje em dia? La formación del carácter creo que sobre todo se transmite por impregnación. Está en el ambiente de la familia, en el ambiente de la clase, de la sala, porque, bueno, me parece que todos hemos aprendido determinadas virtudes y determinados valores de observarlos en otros, ¿no? Por ejemplo, uno aprende a respetar al otro, aprende a tratar bien a las personas que nos sirven, aprende a decir la verdad, aprende a ser ordenado con las propias cosas, aprende a actuar con justicia porque lo ve en otros y observa que ese comportamiento le resulta atractivo. Y yo creo que todos, cuando uno piensa de quién he aprendido yo determinada cualidad que tengo, uno piensa, pues yo veía a mi madre, yo veía a mi padre, yo veía a mi hermana, y entonces uno dice, todos nos descubrimos, o sea, nuestra vocación, nuestro sentido de la vida, las cualidades que queremos incorporar, las hemos descubierto en otras personas. No las hemos descubierto en una teoría, las hemos descubierto siempre en una persona. Nos ha parecido un rasgo atractivo de su carácter y lo queremos incorporar a nuestra vida. Y así es como todos mejoramos, también como todos empeoramos, porque yo creo que hay cosas que hemos aprendido viendo las cualidades de otro y hay otras cosas que las hemos aprendido viendo los defectos de otro, que uno dice, yo no quiero ser así. Y yo diría que ese es uno de los elementos en educación más importantes, que los niños y las niñas aprendan a aprender de las virtudes y también de los defectos. Porque precisamente el que uno, cuando observa los defectos de otro, diga, pues yo voy a procurar no ser así, y uno hace una pequeña introspección personal y viendo si ese defecto lo tiene. Porque cuando ve la fealdad de los defectos de los otros, uno es cuando comprende que los tiene que evitar. Es cuando comprende que la virtud es importante y que los vicios son importante quitarlos. Bom, o senhor acha que tem um grande desafio nessa educação? Sí lo es. Bueno, es un desafío diario. O sea, yo diría que es un desafío igual para los adultos que para los hijos, porque yo no pienso que yo personalmente tenga menos peligro de adquirir vicios que el que tenga cualquier otro. O sea, que es un esfuerzo que tenemos que poner toda la vida. Es un esfuerzo, no es un esfuerzo extenuante. Yo diría que al contrario. Eso ya lo decía Aristóteles, que precisamente lo bueno que tiene la virtud es que uno a medida que avanza en la virtud le cuesta menos. Una persona trabajadora cada vez le cuesta menos trabajar. Una persona perezosa cada vez le cuesta más trabajar. Pues es un tormento ser perezoso, ¿no? Una persona egoísta cada vez encuentra en los demás una respuesta negativa a su egoísmo y cada vez su vida es más difícil. Sin embargo, una persona generosa enseguida encuentra en los demás pues una correspondencia generosa y se encuentra en un ambiente mucho mejor. Entonces, creo que el esfuerzo por ser mejor indudablemente existe, pero el premio que tiene una vida virtuosa es una satisfacción siempre constante y una vida mucho mejor. O senhor acredita que há algumas pessoas que são mais... têm uma propensão maior a ter um mau caráter? É uma pergunta um pouco desafiadora. Porque às vezes há uma impressão de que algumas crianças, né, muito pequenininhas ou já até um pouco mais velhas, elas gostam de fazer o que é errado.
E o que se pode fazer nesses casos? Vamos a ver, la experiencia, sobre todo en los colegios donde hay esta tradición de la preceptoría o la tutoría personal y hay una conversación con los alumnos del adulto con el alumno, hay una experiencia muy clara de que el alumno disruptivo o que manifiesta dificultad de carácter, eso es así porque le pasa algo. La gente por naturaleza es alegre, es positiva, se relaciona bien con los demás, y cuando no lo es por algo. El asunto es, y yo diría, es por algo y esa persona está deseando compartirlo con alguien, pero no encuentra con quién compartirlo. O sea, toda persona que tiene un problema de carácter tiene un problema interior que está deseando compartir con otra persona y no encuentra la confianza necesaria para hacerlo. Por eso, la confianza en la familia y en la escuela, y que se produzcan conversaciones profundas y que haya espacio para que se produzcan, es una cosa completamente decisiva para la calidad de vida de las personas y para su educación. Sim, então é conseguir chegar, né, porque de fato nós somos seres relacionais, feitos para nos relacionar, então a gente precisa, e o que a gente percebe às vezes a família não está tendo aquele olhar, né, e às vezes já no adolescente não está dando esse espaço para a criança colocar isso, né? Isso, e os adolescentes eles tendem a se fechar um pouco mais, ainda mais nessa situação, então como que o tutor ele vai conseguir essa abertura, né, dos adolescentes? Mira, o sea, yo pienso que el mundo actual que vivimos, que como es evidente tiene enormes ventajas y enormes comodidades y adelantos, tiene una serie de cosas que no digo que sean nuevas, pero son diferentes y son más intensas. Por ejemplo, el fenómeno de las adicciones es un fenómeno nuevo. Se producen adicciones cuando las comodidades están súper presentes y entonces uno se adicciona a ellas, y la gente pues tiene adicción al juego, a las redes sociales, al sexo, al alcohol, a la comida, a todo lo que puedas imaginarte. Ese es un fenómeno nuevo en la sociedad actual. El fenómeno de las familias rotas, siempre ha habido familias rotas, pero la proporción de familias rotas que hoy hay, y una familia rota significa todo un proceso de sufrimiento en una familia que probablemente tenga consecuencias emocionales importantes en los hijos. El fenómeno del aislamiento, las redes sociales y la vida de las grandes ciudades normalmente es una vida que produce mucho más aislamiento que la vida tradicional. Entonces podemos encontrarnos que vivimos en un mundo con grandes adelantos y grandes comodidades, pero con una enorme soledad. Y esa enorme soledad es algo que a lo mejor no era tan intenso hace una generación o dos. Y por eso pienso que la escuela y la familia tienen que ponerse de acuerdo para evitar esa soledad en los niños y para que exista esa conversación y para que exista esa confianza y para construirla. Porque la confianza no se exige, la confianza se gana. Sí. Y esa confianza hay que provocar momentos en que se produzca. Por eso es tan importante en las escuelas la conversación personal con el alumno. Porque el ambiente es muy importante, lo he dicho antes, pero la conversación personal también. Y si uno no programa ese encuentro, no se produce. Si pasan los años y el niño no tiene con quién hablar las cosas. Isso. E queria aproveitar esse tema assim da adolescência, né? Porque justamente muitas vezes a adolescência ela é vista como um grande desafio. Mas também acho que a gente pode ter esse olhar da adolescência como algo positivo também, né? Um grande momento também. Sí, o sea, yo pienso que la adolescencia es cuando un niño pasa a ser adulto. Es un proceso. Entonces, la naturaleza ha querido o no ha encontrado otra forma que ese proceso de convertirse de un niño en un adulto tenga una cierta disrupción. Pero es natural que sea disruptivo ese proceso. Cualquier proceso de autonomía personal es disruptivo. Y creo que hay que saber gestionarlo, porque eso al adolescente le produce una serie de tempestades interiores muy importantes y a sus padres más. Y entonces cada uno tiene que saber manejar esa tempestad con arte y sabiendo que a veces hay que intervenir y a veces hay que callar y a veces hay que actuar y a veces hay que desaparecer de la escena y a veces hay que responder y a veces hay que
mirar y decir, oye, ya hablaremos. Porque sabes que en ese momento, como hables, es peor. Porque el adolescente por naturaleza es desafiante. Sí. Y dices, ¿es malo? Bueno, es que si no fueran así no se harían adultos. Y si no se hacen adultos hemos fracasado. O sea, yo creo que el objetivo de la educación no es que los niños sean permanentemente niños. Tendrán que hacerse adultos. Y eso tiene un coste. Ajudá-los a crescer, né? Tiene un coste. Precisamos aceitar esse custo. Né? Sí, sí. Sim. Muito bom. Então, em um dos seus livros, o senhor fala sobre a educação da afetividade. O senhor pode dizer para nós o que é essa educação da afetividade? E porque é um tema, né, tão importante. Bueno, es muy importante porque, vamos a ver, yo creo que una escuela se tiene que plantear que los chicos y las chicas les vaya bien en los exámenes, pero sobre todo tiene que plantearse que les vaya bien en la vida, porque hay gente que le va bien en los exámenes y no le va bien en la vida. Entonces hace falta poner mucho esfuerzo en la educación del carácter. Y la educación del carácter, los sentimientos son decisivos, la afectividad, porque las personas... las razones que nos mueven a hacer las cosas o no hacerlas casi siempre tienen una enorme dimensión afectiva. Y claro, esto no se puede ignorar. Hay que buscar la forma de que los sentimientos vayan a favor de la virtud. Por eso a mí me gusta repetir esta idea de que la educación tiene que conseguir unir el querer y el deber. O sea, si uno logra mediante la educación que uno disfrute haciendo lo que tiene que hacer, o sea, si uno disfruta haciendo el bien y siente disgusto haciendo el mal, eso es una buena educación emocional. Si uno disfruta cuando es generoso, cuando hace justicia y se siente mal cuando ha sido injusto, cuando ha herido a alguien, cuando ha tratado a alguien con poco respeto, eso es positivo, porque hay gente que piensa que la educación afectiva es sentirse bien en todas las situaciones, y es muy importante que la gente se sienta mal cuando hace mal. Y que cuando alguien ha sido desconsiderado con otros se sienta mal y se sienta culpable, es muy importante, porque si la gente hace el mal y no se siente culpable, hemos fracasado en la educación. Entonces, hay gente que dice, es que la culpa, dice, bueno, la culpa es muy necesaria porque las personas todas, sin excepción, hacemos cosas mal. Y si no nos sentimos culpables de hacer cosas mal, somos personas muy peligrosas. Isso. Iremos trazer cada vez mais mal. Claro. Sí, exactamente. Bueno, yo diría que la educación de la afectividad, yo creo que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos muy claro cuando profundizamos un poco en estas cuestiones, cuando las hablamos, y por eso creo que es tan importante que las escuelas pues generen foros donde se hable de estas cosas, donde la gente comparta su experiencia, donde la gente oye contar algo y cae en la cuenta y efectivamente esto no lo estoy haciendo bien, tengo que hacerlo de distinta manera, y uno dice, he hecho un gran descubrimiento, ¿no? De tal cosa que la tengo que hacer mejor. Dice, pues menos mal que hemos hablado de esto, ¿no? Porque tenía yo una idea equivocada simplemente porque no lo había pensado. Olha, e aqui no Brasil, o Colégio Porto Real, quando anunciou o seu modelo single sex, né, uma opção de escola single sex para os pais, foi um grande alvoroço, né? A Adriana estava no olho do furacão. O senhor já conhece muitas escolas single sex, e dentro desse tema da educação da afetividade, dos sentimentos, qual é o benefício que uma escola que agrupa os meninos e as meninas né, de forma... Sí, yo en el año 2014 publiqué un libro precisamente sobre la educación single sex, después de estudiar más de 400 investigaciones a las que tuve acceso sobre esta cuestión, y mi conclusión es que la educación single sex ha sido un éxito, una experiencia de éxito en muchos países durante muchísimo tiempo. Es verdad que hay culturas, sobre todo en el mundo anglosajón, está mucho más extendido y con una aceptación general mucho más alta, pero la experiencia ha sido buena en todas las culturas. Y creo que la experiencia ha sido positiva tanto en las cuestiones, en los resultados académicos, cuestión que nadie se atreve a negar, como también en la cuestión de la educación emocional y también, yo diría, en la equidad.
porque hay personas que piensan que al educarlos diferente el resultado va a ser diferente, y es al revés. Precisamente la educación diferenciada evita toda una serie de estereotipos que se producen en el aula mixta, que en el aula diferenciada se atemperan y se disminuyen mucho. Pero bueno, con esto a mí tampoco me gusta decir que una es mejor, otra es peor. Yo creo que en educación hay multitud de experiencias. Hay que respetarlas todas. Y cuando una experiencia es buena, creo que no está bien, por una actitud ideológica previa, considerar que no es buena. Pues yo creo que es como si alguien dice, es mejor ser abogado, ser ingeniero, ser médico. Yo digo, bueno, lo que es bueno es que cada uno pueda elegir lo que le parezca, pero no quieras ridiculizar al que hace algo diferente a lo que a ti te gusta, ¿no? Porque hay experiencias buenas de todo tipo, e desde luego a experiência del single sex é magnífica. Sim, a gente percebe. A gente percebe isso na escola. Né? Tem crianças que a gente, né, principalmente quando elas começam na escola desde muito cedo, né, elas já se ambientam, já vêm e tiram muito proveito disso. Né? Mas a gente já teve experiência também com meninas que, quando chegaram ali nessa pré-adolescência, já não se encaixavam mais, né? Tão bem, e melhor para elas foi realmente buscar uma outra opção, né? Isso mesmo. Pois é, a gente percebe que né, as alunas lá ficam muito à vontade, e os meninos da mesma maneira, né? Tanto as meninas quanto os meninos, eles estão à vontade num ambiente que pensa sobre eles, né? E que, enfim, e eles estão à vontade entre eles. Eles estão à vontade, assim. Sí, vamos a ver, en el aula mixta lo que sucede es que digamos que el estereotipo o el sesgo más presente es el de género. O sea, en un aula los alumnos no se separan por raza, ni por religión, ni por equipo de fútbol, sino que habitualmente tienden a agruparse por chicos y chicas. Y normalmente los chicos están en la parte de atrás de la clase, son más desafiantes, por principio les gusta desacatar al profesor, si sacan buena nota les gusta decir que no les importa mucho, y parece que tienen que pedir disculpas si sacan buenas notas. ¿Por qué? Porque el estereotipo masculino es que te tiene que importar poco los estudios, que tienes que desacatar las normas y al profesor, y por lo tanto le introduce en un estereotipo de género negativo. Sí. Por eso normalmente los chicos son los que luego peores resultados tienen académicos, y eso es un fenómeno completamente planetario. Y es porque el estereotipo académico del varón es bastante negativo. Y por eso la educación single sex tiene habitualmente consecuencias positivas para los dos. Esto no quiere decir que los resultados no se puedan conseguir también con la educación mixta, porque a mí no me gusta contraponerlos. A mí lo que me gusta es decir, oye, existen diversas formas de trabajar. Vamos a ver sus resultados. Sí. Pero no tengamos como una... Yo creo que en educación hay que estar muy abierto a que haya muchas formas de trabajar, y vamos a ver cómo resultan. Y desde luego, bueno, viendo vuestra escuela, pues es evidente que resulta muy bien, y viendo muchas otras que he visitado en muchos países y que tienen esta misma impressão. Bom, e nós tivemos muitos anos de educação infantil, agora estamos vivendo esses anos do ensino fundamental, e vamos partir para o ensino médio. A gente queria entender a diferença de educar a afetividade de um ensino fundamental para o ensino médio, quais são os desafios, as características. Também pegando essa primária, secundária, bachillerato. Yo creo, hombre, se podría evidentemente hacer un análisis de la diferencia entre un niño y un adolescente, y podríamos escribir o hablar muchísimo, pero yo diría que lo fundamental es conocer a la persona. O sea, los padres no han necesitado un gran tratado pedagógico para ver crecer a sus hijos, y para ver qué cosas que antes hacían ahora no las hacen, y qué cosas que antes le importaban ahora no le importan, o al revés. Entonces, yo creo que al final el asunto está en conocer a las personas. Por eso la educación personalizada sobre todo es tratar a cada uno como una persona, es tratarlo como una persona que es diferente de la que hay al lado.
y que dos niños, aunque sean gemelos univitelinos, son diferentes personas. Sí, sí. Y no se les puede tratar igual. Hay que tratar a cada persona como merece, con la máxima consideración. Y esto es una cuestión completamente universal, y entonces puede haber reglas generales, por supuesto, pero sobre todo yo creo que la principal regla sería tratar a cada persona como merece. E é um desafio muito grande, né? Porque na adolescência, eles não querem muito, não, pelo menos não expressam querer a presença dos pais. Não expressam querer a conversa com os pais. Eles, né, querem se isolar, ficar mais com os amigos. Mas os pais precisam entender que precisam buscar essa presença, buscar esse diálogo, buscar essa atenção, justamente para conhecê-los melhor, entender melhor o que está se passando com eles para poder ajudá-los, né? Exacto. Sí, yo creo que si durante la infancia y la preadolescencia la confianza del adulto con el niño es buena, en la adolescencia se mantiene. Se mantiene, pero también hay que saber que son mayores, que tú no puedes tratar a un niño de 15 años como cuando tenía 10, porque lo va a rechazar. Y creo que es muy bueno que lo rechace. Ya no le gusta que le lleves de la mano, ni que le recuerdes todo, ni que le trates como si fuera un niño sin responsabilidad. Entonces, yo creo que muchas veces esa distancia entre el padre y el hijo se produce porque los padres no saben dejarles espacio de autonomía y quieren seguir tratándoles de una forma que corresponde más a un niño. Pero repito, tratando a cada uno como una persona, sabiendo escuchar, observar, conocerle bien, uno ya sabe qué cosas le gusta y qué cosas le disgustan y sabe. Pero esto pasa igual, le pasa igual a ellos con nosotros. Ellos ya saben qué días es mejor no hablar con nosotros porque no estamos de buen humor, y qué días hay que callarse y qué días es buen momento para decirle a mamá esto. Hoy no es el mejor día, ¿no? Sí. Y yo creo que esa inteligencia práctica de la empatía personal, pues la tenemos que desarrollar todos. Olha, tem tema que inquieta muito os pais, que também está dentro desse assunto da afetividade, dos sentimentos, que é a questão do namoro. Em que momento que o senhor acha que os pais têm que, de alguma maneira, conversar com os adolescentes, né, com as crianças sobre esse assunto? Como que esse assunto tem que ser trazido em casa? Abordado, né? Sí, yo conozco muchos padres que sus hijos les cuentan todos sus amores y desamores, y la chica que le gusta y el chico que le gusta, porque han gestionado esa confianza. Yo me acuerdo que este sábado en Curitiba, uno de los ponentes, que era un padre de familia numerosa, él contaba que en el momento en que sus niños pequeños se acostaban a las 8 de la tarde, hora a la que los chicos lo único que no quieren es dormir, es el momento que la aprovechaba para sentarse unos minutos en la orilla de la cama con cada uno y les preguntaba qué tal ha ido el día, cómo han ido las cosas. Y él contaba, dice, me llama la atención, o sea, ellos estaban esperando ese momento, porque todos los niños necesitan compartir sus inquietudes con alguien, y si hay alguien que se lo facilita, lo hacen, y si no, no lo hacen. Entonces, claro, él decía, pues claro, cada hijo es diferente, pero que al final, pues claro, me decía, pues la niña, pues hay un niño que le gusta, que le ha mirado, que le ha dicho, que está esperando, que no sé qué, y pues claro que lo comparten. Y además lo comparten igual tanto con papá como con mamá, o como el profesor. O sea, no es una cuestión, no importa la diferencia de edad, incluso no importa que sea hombre o mujer, lo importante es que haya esa confianza, que se despierte esa confianza, que se produzcan conversaciones de profundidad. Quando você vê que a idade já está avançada, assim, na adolescência, e não houve esse vínculo de confiança que foi feito, né? Não houve um vínculo de confiança feito ali, que conselho que o senhor daria para essas famílias conseguirem? Pues, o sea, si una familia, por la razón que sea, no ha conseguido cultivar esa confianza, yo creo que siempre se puede recuperar, porque precisamente las personas que a lo largo de su vida les ha costado más encontrar con quién confiar, el día que lo encuentran es como un enorme descubrimiento, una gran satisfacción, una gran liberación, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona que no ha podido compartir su interioridad, el día que lo puede hacer,
es una nueva persona. Entonces yo creo que nunca es tarde para restablecer la confianza. Aunque tengamos 80 años, ¿sí? Que não los tenemos todavía, pero... Mas vamos supor que a criança não trouxe esse assunto. Se a criança, né, o adolescente, não trouxe esse assunto, com que idade esse tema deveria ser abordado pelos pais? El tema del amor y el tema de las relaciones en los noviazgos cuanto antes. Porque es que un niño de 7 años perfectamente puede decir que ha visto no sé, a quien sea, a su vecina, a la compañera del colegio o a la hermana de su amigo y que está enamoradísimo. Uh-huh. Y hay que tomarle en serio, Hay que tomarle en serio porque para ti es una tontería, para él es una cosa muy importante. Uh-huh. Entonces, tomarle en serio no quiere decir que haya que movilizarse, nada, simplemente hay que escuchar con interés, hay que preguntarle, oye, ¿qué tal? Y bueno, y a lo mejor a las 2 semanas ya se ha olvidado de ella o de él, pero lo ha compartido. Eso es lo importante. Lo importante es que las personas tengan... A los adultos nos pasa también, aunque nos gusta presentarnos como muy poco vulnerables, pero a todos nos pasa, a todos necesitamos con quien compartir las cosas que nos inquietan. Olha, a gente está caminhando aqui para o fim, então a gente queria saber, né, seu último livro, a questão de identidade. O senhor fala especialmente de uma proposta cristã na educação. Poderia dizer em que essa proposta se diferencia das outras? Vamos a ver, a mí me gusta mucho la historia de la educación, como os decía antes, y yo lo que he visto es que el desarrollo de la escuela tal como hoy la conocemos ha seguido precisamente los pasos de la propuesta cristiana, de la mirada de misericordia de la Iglesia sobre la siguiente generación. Porque la Iglesia las instituciones de la Iglesia y los grandes santos fundadores de las grandes instituciones de enseñanza son los que concibieron la Iglesia, la escuela tal como hoy la conocemos, fueron los primeros en escolarizar a la gente sin recursos, fueron los primeros en escolarizar a la mujer, fueron los primeros en escolarizar a la gente con dificultades, con discapacidad, los primeros en educar a la gente que no iba a la escuela. Fueron, no sé, los que pensaron en necesidades que hasta aquel momento nadie había pensado. Y todos esos grandes cambios en la historia de la educación no los han dado grandes pedagogos, los han dado grandes personas que han conocido a la persona. O sea, que han tenido esa mirada. Yo suelo referirme a la imagen del buen samaritano, porque es la imagen que la Iglesia siempre ha puesto, ¿no? De la persona que se detiene ante el sufrimiento del hombre doliente que está herido a la orilla del camino y que se detiene, aunque tenga muchas cosas que hacer, y que busca una solución, y que le lleva a la posada, y que se encarga de que le cuiden, y que a la vuelta se preocupa de él. O sea, es todo una forma de abordar las necesidades de los demás, que no es una cuestión pedagógica, es una cuestión de la mirada de afecto y de misericordia y de respeto que merece una persona, porque es hija de Dios. Y toda la idea de la educación personalizada es precisamente por la idea de la Iglesia de descubrir el rostro de Dios en cada persona. No han sido ideas pedagógicas, han sido ideas antropológicas muy de fondo, que han irrumpido en nuestra civilización con el mensaje cristiano. Entonces, es evidente que todas esas ideas han sido asumidas por nuestra cultura y ahora las defiende gente que no tiene fe, y me parece que eso es un éxito de la evangelización de nuestro mundo. Pero hay que saber las cuestiones de dónde han nacido y por qué se mantienen así. Y yo creo que afortunadamente ahora en todo el mundo, y en Brasil creo que especialmente, hay un despertar espiritual, sí, que creo que obedece precisamente a la ausencia de la dimensión espiritual en la persona, que es tan importante y que está en su propia naturaleza. Las personas no somos una agregación de moléculas, no somos una simple cuestión material, sino que hay toda una serie de intangibles que vertebran nuestra vida y le dan sentido, y que tienen que estar muy presentes en la escuela. Una escuela sin sentido
sin una dimensión espiritual es una escuela, yo diría que muy pobre. Sim. Muy pobre. Y por eso creo que la escuela, la identidad cristiana, ha hecho una gran aportación. Está presente incluso en los que reniegan de la identidad cristiana, porque está completamente presente en nuestra cultura. E creo que a reflexão sobre essas ideias é decisiva para que a escola vaya bem. Isso, a gente percebe que os próprios pais, né, a própria paternidade, maternidade, acaba colocando os pais diante dessas questões, né, sobre a vida. E os próprios professores também, ao pensar na sua vocação, de fato, quando eles realmente param para olhar para aqueles alunos, eles se colocam diante também de um questionamento sobre o sentido da vida, o sentido do trabalho. Então, a gente tem tido uma experiência muito bonita como um colégio cristão de ver tudo isso. Sí. Desde luego en la escuela, ¿no? Cualquier profesor o profesora puede decir que en la escuela se encuentra constantemente en las familias, en los alumnos, preguntas completamente profundas sobre el sentido de su vida, porque uno constantemente se está enfrentando a dilemas y a cuestiones que le hacen preguntarse para qué está en el mundo y cuál es su misión y cuál es el sentido de su vida. Las personas, si no encontramos sentido en nuestra vida, no tenemos fuerza para seguir adelante. Entonces, pensar que estas cuestiones del sentido de la vida son poco importantes es pensar que la persona simplemente es un ser material y que no tiene espíritu y no tiene otras cuestiones que le hacen importante la vida. E existe também, acho que muitas vezes as pessoas também colocam essa dimensão do sentido da vida num campo muito subjetivo e fazem uma falsa tensão ali entre uma escola mais cristã e uma escola academicamente também de um nível acadêmico exigente, um nível acadêmico bom. Então, sí. Não sei se o senhor poderia falar um pouco. Sí, mi experiencia es que la educación del carácter mejora los resultados académicos, porque una persona que tiene un buen carácter, que es una persona estable, es una persona empática, una persona trabajadora, una persona que tiene buena relación con los demás, esa persona normalmente sus estudios con toda seguridad va a ir mejor porque su vida en la escuela va a ser mejor. Y una persona que tenga una dimensión espiritual, una dimensión religiosa y la fuerza que a las personas les da el deseo de mejorar y de hacer bien las cosas también ante un Dios en el que creen y que piensan que es importante para su vida, eso es un empuje personal para mejorar, que sin ninguna duda mejora el carácter y mejora los resultados académicos. Yo, por tanto, creo que no se trata de pensar en que se oponen una cosa a la otra o como que hay que elegir una cosa en vez de otra, sino que precisamente todas se impulsan una a la otra. Porque también una persona que tiene un esfuerzo académico, eso le hace mejorar su carácter habitualmente. Siempre que tenga un sentido de servicio, porque si uno su mejora académica lo hace solamente por su egoísmo personal, o sea, si la familia o la escuela pensaran simplemente en que los niños salgan de la escuela con una gran capacidad, con una gran cantidad de conocimientos, de cualidades, de competencias, pero todas ellas empleadas para su egoísmo, lo que haríamos es que el mundo sea cada vez más inhóspito y más inhabitable. Porque precisamente el egoísmo es lo que destruiría la convivencia. Y por eso la forma de que no haya egoísmo es que la gente tenga un sentido de servicio y que sus cualidades las emplee para hacer un mundo mejor. Y ese es el mensaje cristiano, que nosotros tenemos que ser mejores para hacer un mundo mejor en servicio a los demás, porque es lo que Dios nos ha pedido. E isso não é incompatível, não é, com uma exigência acadêmica. No, al contrario. Al contrario. Al contrario. Yo pienso que las escuelas con un buen nivel espiritual, evidentemente siempre respetando la libertad de cada uno. Eso no lo he dicho porque me parece tan evidente como la ley de la gravedad, ¿no? Que no necesitamos repetirlo. Pero que una dimensión espiritual en las personas siempre les aporta. Siempre les ayuda a ser mejores, les ayuda a preocuparse por los demás. Todo se puede corromper, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, es que hay dimensiones espirituales negativas. Y dice, bueno, no hay que confundir el hígado con el tumor de hígado. Todo se puede estropear. Se pueden estropear hasta las cosas mejores, ¿no?
pero que estamos hablando de una dimensión espiritual bien entendida y bien desarrollada, y para eso está la familia y la escuela, para que así sea. Sim. Muito bom, hein, Andréia? Excelente. Eu Alegria. gostei muito desse primeiro podcast, essa conversa. Que realmente a gente, né, Adriana, dê segmento a esse projeto, porque acho que as famílias realmente precisam, tanto as famílias como os diretores, né? O colégio recebe muitas mensagens de outros diretores ou pais, né, pelo colégio, desejosos de uma educação mais cuidadosa com os alunos, Claro. com um olhar cuidadoso, com um olhar cuidadoso a respeito da própria educação, né? Porque a gente está formando o ser humano, formando o futuro, pessoas, formando pessoas. Então, às vezes, os pais têm essa preocupação. E, inclusive, é muito, muito legal que a gente tem o nosso Instagram, Colégio Porto Real, e diversas pessoas vêm falar assim, que abra um colégio como esse aqui, que abra um colégio como esse aqui na minha cidade. E isso nos dá uma grande alegria, que né, das pessoas terem essa preocupação com a educação. E essa aqui é uma forma que a gente encontrou agora de compartilhar um pouco do nosso colégio com todas essas famílias que são desejosas, né, de ter uma escola como essa, mas pelo menos a gente, já que a gente não pode abrir um Porto Real em cada cidade do Brasil, a gente pode levar um pouquinho, né, da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que a gente estuda, né, e um pouquinho das nossas visitas. Então, compartilhando com todos essa alegria da visita do Alfonso. Do Afonso. Muito obrigada, Afonso. Obrigada por essa conversa. Muito obrigada. Muito bem. Acho que é isso. Então, acessem o nosso site do colégio. Se você caiu aqui de paraquedas, conheça o Colégio Porto Real, conheça lá pelo Instagram também. Nós divulgamos diversas atividades, as Olimpíadas. Essa semana a gente estava divulgando as Olimpíadas dos meninos, o canto dos avós que foi apresentado. Enfim, muitas coisas do nosso dia a dia, do nosso projeto estão também lá no nosso Instagram. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Afonso. Até a próxima. Até a próxima.